Esta es la respuesta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a la nota enviada por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Señor presidente, acuso recibo de su nota de fecha 16 de enero del 2018, recibida de la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras hasta el día 17 de enero de este año, en la cual en su condición de presidente de la República nos invita a acompañar el diálogo que usted ya está promoviendo con diferentes sectores de la vida nacional. Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que el 22 de diciembre del 2017, en mi condición de presidente del Partido Liberal de Honduras, dice don Luis Zelaya, envié un mensaje a la nación que adjunto a la presente, en la cual se fija la posición del Partido Liberal, en el cual, entre otras cosas, se establece: Honduras pasa por uno de los momentos más convulsos e inestables de su historia, como consecuencia del fracaso absoluto de la institucionalidad de nuestro país, que ha derivado en un paulatino y creciente debilitamiento del Estado y en su democracia, generando una suerte de desesperanza del pueblo hondureño en su sistema. En mi condición de presidente del Partido Liberal quiero reafirmar nuestra genuina disposición a un diálogo franco y sincero, sin posiciones intransigentes ni maximalistas, en condiciones de igualdad de las partes, sin que medie represión alguna y con la garantía del respeto absoluto a los derechos humanos de nuestro pueblo, como mecanismo de solución a la controversia que hoy sufre nuestra patria. Esta es la respuesta que, entre líneas, leemos aquí en el programa Día Político, que ha enviado esta nota el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, ex candidato presidencial Luis Zelaya, el cual ha manifestado que acepta el diálogo. Siempre, dice, lo hemos aceptado, pero en igualdad de condiciones y, por supuesto, con un mediador internacional. Buenas noches, le doy la bienvenida a Día Político por TSI. Esto es lo último en noticias. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y su homólogo en la Cámara Legislativa del periodo anterior, Manuel Zelaya, se cruzaron palabras en la última sesión de hoy. Ambos se habían reunido horas antes. Adversarios no somos nosotros, y yo dije sin sabores también, porque el presidente Oliva una vez me mandó a gasear aquí en este Congreso Nacional. Entonces, también lo tengo apuntado, presidente. Para nosotros, electo Salvador Narrala y de la alianza de oposición integrada por el Partido Libre y Pino, para que se dé una solución democrática a la crisis electoral que vive el pueblo hondureño por medio de un mediador internacional aceptado por ambas partes. Y con algún grado de sorpresa leo un Twitter suyo que dice: en última reunión legislativa junto a Bartolo Fuentes y Bea Valle, planteamos a Mauricio Oliva convocar mediador internacional sin lograr ningún acuerdo. Las movilizaciones nadie las detiene. Mire, periodista Zelaya, me atribuye a este humilde servidor usted demasiada potestad. Yo solo soy un simple servidor del pueblo hondureño. Esto más, se lo dije al presidente Hernández y me dijo: con todo gusto, si quiere platicar conmigo cara a cara, estamos las órdenes para platicar con el presidente Zelaya. El Tribunal Supremo Electoral inició este jueves con el proceso de entrega de credenciales de los diputados propietarios y suplentes que salieron electos en el proceso electoral del 26 de noviembre. Los primeros en recibir las credenciales fueron el Pino Socialdemócrata, Democracia Cristiana, Unificación Democrática, Partido Anticorrupción y la Alianza Patriótica. Igualmente, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, se entregaron las credenciales a los diputados electos del Partido Liberal y de Libertad y Refundación. Para mañana viernes se entregarán las credenciales a los diputados electos del Partido Nacional. Hoy concluyó el Congreso Nacional su cuarta legislatura y cerró el periodo 2014-2018, y para el domingo 21 de enero la Secretaría de Gobernación y Descentralización convocará a los 128 diputados electos para que conformen una junta directiva provisional. En otras informaciones, las Fuerzas Armadas de Honduras también exige que se le respeten los derechos humanos a sus elementos. Producto de la crisis política del país han resultado unos 139 militares heridos. ¿Y sus derechos? Se preguntan. Porque la vida también de nuestros soldados vale mucho. Llevamos más de 139 soldados heridos. También
son objeto de que se investigue quiénes golpearon, quiénes hirieron con arma de fuego, quiénes le rompieron la cabeza, le rompieron la tibia y el peroné por una pedrada. Entonces, esto es lo que queremos nosotros, que volvamos a la paz, a la tranquilidad, y nosotros continuaremos haciendo lo que nos corresponde de acuerdo a la misión establecida. Mire usted, un partido político que es parte de la alianza de oposición, nos referimos al Pino Socialdemócrata. Ahí hay posiciones encontradas referente al tema principalmente de las movilizaciones. Escuche bien, una tremenda crisis por posiciones diferentes de opiniones podría surgir al interior del Pino Socialdemócrata. Don Olvan Valladares, ex candidato presidencial y ex diputado por este instituto político, dice que se deben establecer las fronteras para las actuales autoridades que encabeza el ingeniero Guillermo Valle, en el sentido si es correcto o no apoyar las acciones vandálicas de la alianza de oposición en el país. El Pino desde su creación le apuesta a la paz y la tranquilidad, no a la violencia, y eso lo sabe muy bien el señor Guillermo Valle, sostiene. Y el Partido Innovación y Unidad, por su nombre, en honor a su nombre y a su génesis, siempre ha sido un partido que ha buscado la conciliación entre los hondureños. Si no hay unidad en Honduras, no tendremos la plataforma de despegue para el desarrollo humano que perseguimos todos los hondureños de buena fe. Por consiguiente, el candidato Valle, el candidato a designado Valle, tiene que contribuir más bien y no caer en la tentación de exaltarse y que sus palabras se interpreten como una invitación a la violencia en las calles. Él tiene que procurar que la imagen del partido prevalezca siempre en el sentido que es un partido que busca la conciliación de los hondureños y que está totalmente contrario a cualquier violencia. Espera que esta situación no se le vaya de las manos a la actual Junta Directiva del Pino. Además, que se apeguen a las leyes internas de este partido político. Sostiene don Olvan Valladares que su partido sí está en contra del tema de reelección presidencial. Hasta este momento, lo que estamos confiando los piristas es que no se nos vaya a ir de la mano esto y terminemos al final con una victoria pírrica, en el sentido que la imagen del partido va a sufrir muchos daños. Insisto, para que no se nos vaya a malinterpretar las palabras, esto no es una condonación de la reelección, esto no es estar a favor del mandatario. Yo particularmente, y el partido así lo piensa, insiste en que lo que ha ocurrido es que se ha desviado la atención del tema toral, que es la inhabilidad del presidente de la República para haber sido candidato, y se desvió la atención a discutir sobre si los resultados del 26 de noviembre me favorecían o no me favorecían. Primera pausa del programa esta noche, ya con nosotros el analista nacional, general en retiro, Luis Maldonado Galeas. Vamos a dialogar con él en el tema que por qué cuesta tanto en Honduras ponerse de acuerdo e iniciar un diálogo verdadero y sincero. Ya volvemos. El tema del diálogo nacional. Hoy en el programa Frente a Frente, Monseñor Ángel Garachana, que es una de las propuestas para poder ser facilitador del diálogo, se refirió en estos términos. Escuchemos. Ese diálogo ya tenía que estarse dando, ese diálogo tenía que ser previo al día 27 y tengo entendido que por parte del gobierno ha manifestado su voluntad y su deseo de tenerlo, que se ha dirigido ya directamente a estas personas pidiéndoles ese diálogo. Si por parte del gobierno se ha dado una petición formal y oficial de tener ese diálogo y sin condiciones, abierto a tratar todo lo que sea tratable, a llegar a unos acuerdos, si esa invitación formal al diálogo ya se ha dado, yo creo que no sería bueno para el país que aquellas otras personas como Salvador Narrala o Mel Zelaya, incluso Luis Zelaya, se rehusaran a ese diálogo.
Oiga bien, no hay que apartarse del diálogo, hay que ser parte de él. Esta noche yo tengo aquí al general en retiro, pero también analista nacional, Luis Maldonado Galeas, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está, general? Buenas noches, bien, gracias y agradado por su invitación. Primero, ¿cómo interpreta estas palabras de Monseñor Garachana? De buena voluntad, una persona muy ilustrada, conocedora de la realidad de Honduras y también con una gran intención de que los actores políticos se pongan de acuerdo a fin de poder encontrar las vías que pudiera hacer este diálogo fructífero, tanto para la sociedad como para Honduras en todo su contexto. ¿Por qué cuesta ponerse de acuerdo para un diálogo nacional en Honduras, general? Hay una acumulación de falencias en nuestro sistema democrático. Hay una acumulación de intereses, de alguna manera individuales, que se han trasladado a intereses partidarios, y la sociedad también se ha sumado a esos intereses en una parte, y de repente, en la medida de que esos intereses se mueven divergentemente, se fortalecen y dejan por un lado el interés nacional. Hasta llegan a creer que eso que sostienen, que enarbolan, que siguen o que pretenden es la verdad. Y, por ejemplo, el proceso reeleccionista iniciado desde el 2006-2007 ha sido la agenda nacional. Y esa agenda nacional tiene sus actores, tiene sus protagonistas, tiene sus cómplices, tienen una gran cantidad de gente que cree en eso. Ahora se ha consolidado ese proceso reeleccionista en donde un partido y también quien lo propició, el presidente Hernández, cree fehacientemente en eso. Esa orientación diferenciada de lo que debe de ser el verdadero interés nacional tiene las partes divididas. Mire, ayer el presidente de la República le envió una carta de invitación al ingeniero Salvador Nasralla, pero él contesta diciéndole que la carta está mal redactada, que no es en los términos que él quiere, que si se sientan a negociar para hablar del fraude, dice él, electoral, dice el ingeniero Nasralla, él con mucho gusto accede. Pero usted escuchó la entrada del programa de esta noche, ya el ingeniero Luis Zelaya dice que sí, que él acepta un diálogo, pero con un facilitador internacional. Estas posiciones, ¿cómo las podemos interpretar? En el caso de Salvador Nasralla es radical. Sí. En el caso de Luis Zelaya pone una condición que es factible, que es viable. Basta que el presidente de la República, Salvador Nasralla, Mel Zelaya y Luis Zelaya se pongan de acuerdo para identificar e invitar al mediador o facilitador internacional. ¿Por qué internacional? Hay una gente que dice que no conviene, pero ¿por qué internacional? Porque estos actores nacionales movilizan la mayor cantidad de población en Honduras. Son los líderes políticos que tienen mayor adherentes o militantes políticos. Ellos están definiendo el destino político de Honduras y en todos sus órdenes. Por lo tanto, un internacional es el que puede armonizar los puntos de vista, identificar lo que es mejor para nuestro país y ellos, en la medida de que vayan poniendo sobre la mesa los temas, entonces este facilitador pudiera hacer el trabajo que corresponde. Ahora, dejemos los temas que se van a discutir ahí, porque se van a llevar a la mesa, general. Van a ser temas que se van a discutir. Hablemos un poco de esa falta de voluntad, que prácticamente no la han mostrado los líderes de la oposición para sentarse a dialogar en este tema del diálogo que se ha convocado. ¿Por qué? En el caso de la Alianza para la Oposición, ¿sí? El Partido Libertad y Refundación y después la Alianza permitieron que el proceso reeleccionista fuera un hecho. Y cuando ya se dan las elecciones y de acuerdo a la declaratoria del Tribunal Supremo se pierde, ellos no renuncian a esa pretensión. Cuando hay intransigencia, cuando hay obsesión por el poder, la razón se nubla. Entonces lo que se requiere es que haya un despeje de esa situación, esa renunciación a esa pretensión y entrar primero al diálogo político. Fíjese que Garachana solamente pone estos actores.
No estamos hablando del diálogo nacional todavía. Sí, porque de ellos depende. Sino que del diálogo político que Correcto. se lleve a un acuerdo para que los siguientes pasos, que son la toma o la instalación de la Junta Directiva en el Congreso Nacional y la toma de posesión presidencial, esos son los dos eventos que tenemos más cerca. próximos, correcto. Exacto, esos eventos tienen que llevarse con cierto grado de consenso político. Aunque no nos guste a todos los hondureños, es la institucionalidad trazada y es el punto de partida para darle vida a Honduras. Ahora, una vez superados estos dos eventos, ya vienen los condicionantes para una nueva plataforma que debe de seguir Honduras. Mire, vamos a escuchar, porque me interesó ayer que lo vi y lo escuché en el programa en Hoy Mismo, aquí en TSI, a don Jorge Arturo Reina, ex dirigente del Partido Liberal de Honduras, ex funcionario también. Mire lo que dice acerca del diálogo nacional, escuchemos. Parto de un principio. El diálogo es el único patrimonio exclusivamente humano. Quien renuncia al diálogo está renunciando a la comunicación, está renunciando a los valores que nos unen. El diálogo jamás debe rehuirse. Algunas personas le tienen miedo al diálogo porque dicen a lo mejor van a probar cosas que no me gustan. Bueno, pues defienda sus posiciones y queda libre usted, ¿verdad? Yo creo que es esencial el diálogo en todos los niveles de la vida humana, absolutamente indispensable. Cuanto más fluido, mejor será la sociedad. ¿Invitaría usted al líder del Partido Liberal, Luis Zelaya, y también a Salvador Narrala de la Alianza para que se unan a este diálogo convocado por el presidente? Por supuesto que sí lo haría. Por supuesto que sí lo haría. Lo que pasa es que... Mire, qué importante esta aportación que hace, porque es que si no hay comunicación, no se puede lograr acuerdos, general. Sí, y hay que aceptar de que el rumbo de la democracia en Honduras se perdió. Sí. Pero también hay que tener la rectificación que podemos volver a encontrarlo. Y de eso depende la voluntad política. Aunque se pierda mi interés particular, pero encuentro un interés convergente. Y hay otro asunto también. No debemos de esperar que la crisis en Honduras avance tanto que después de haber deteriorado a Honduras en todos sus órdenes, vengamos a pedir un diálogo. Este es un diálogo preventivo, este es un diálogo de aceptación de una situación que se ha deteriorado y que se ha degenerado, que son los líderes políticos los responsables primarios de esta situación y que de ellos tiene que haber un acuerdo. ¿Será que todavía están buscando negociar puestos en el gobierno, en el próximo gobierno, o puestos en la junta directiva? ¿Será eso que no permite encontrar ese punto de encuentro entre los líderes de oposición en Honduras y el actual gobierno? Eso queda en segundo plano. La primera fricción... Pero pareciera, general. Pareciera, pero la primera fricción antidiálogo es: yo quiero ser presidente. Yo no acepto eso que dijo el Tribunal Supremo, que declaró el Tribunal Supremo Electoral, y yo soy el presidente. Algo que desafortunadamente la Alianza para la Oposición no pudo demostrar ante la comunidad internacional. Si lo hubieran hecho, estaríamos también en otro escenario, más manejable. Pero la intransigencia es lo que lleva a esta situación de ser escépticos con respecto al diálogo. Pero lo que apunta usted respecto a la repartición del poder, sí es una situación penosa en Honduras, de que entro a negociaciones o a pláticas siempre y cuando se me otorgue un pedacito del pastel del poder. Y eso es más bien caer en la indignidad. No considero eso que debe de ser el condicionante, llamémoslo así, primario para entrar al diálogo. Mire, la dirigencia de Libertad y Refundación mantiene su postura sobre este diálogo que se ha convocado en el país. Sostienen la necesidad de un facilitador internacional, la misma posición del Partido Liberal de Honduras, y que exista también un único tema en la mesa de negociación. Escuchemos al diputado Russell Tomé. Entonces tiene que haber diálogo con un mediador internacional. No hay nadie aquí
que pueda decidir un diálogo. ¿Cómo va a sentar usted a la víctima con el violador? Si que está violando la soberanía de Juan Orlando, ¿cómo va a ir a sentarse la víctima? Tiene que venir un tercero imparcial, que en este caso sería un internacional, que escuche a las dos partes y que establezca el acuerdo para un nuevo proceso electoral donde se defina por el pueblo el presidente y después vendría ya el camino de la reconstrucción del Estado. Antes de irnos a la segunda pausa comercial en 30 segundos, ¿no se puede encontrar en el país un facilitador para que pueda mediar en este diálogo, general? Yo miré en el rostro del monseñor Garachana la persona indicada. Él de alguna manera se apartó de este propósito. Sin embargo, por la naturaleza del conflicto primario que es político, considero de que una mediación internacional desde Naciones Unidas pudiera canalizar apropiadamente este diálogo. Perfecto, estamos dialogando con el analista nacional y también general en retiro Luis Maldonado Galea sobre este tema del diálogo nacional. Segunda pausa, ya volvemos. La laguna de Guaymoreto está ubicada en la zona atlántica de Honduras, a solamente 3 kilómetros de distancia de la ciudad de Trujillo, en el departamento de Colón. A mí me parece que cualquier iniciativa de diálogo es positiva en principio. Ahora, Narrala y Zelaya tienen derecho a aceptar o no aceptar esa invitación. Es decir, es su libertad. Y la otra cosa es que los temas de ese diálogo, si acaso ellos aceptaran, debe ser concertado en ambas partes. Es decir, bueno, el diálogo... Aceptados por ambas partes. Sí, y es precisamente lo que debe de haber voluntad política. Y yo creo que si se puede visualizar el destino de Honduras de tal manera de que, respetando las pretensiones de ambos extremos, se encuentre un punto de coincidencia, sí, el diálogo puede ser fructífero. ¿Y qué punto de coincidencia se puede encontrar en este diálogo? Vaya, por ejemplo, la reelección está como el impulsor de toda esta dinámica política y también de todas estas consecuencias nefastas para Honduras. Se dio el acto de la reelección, pero está viva la Constitución de la República que lo prohíbe. Por lo tanto, ahí hay un problema. ¿Quién puede destrabar el problema? Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué canaliza la Asamblea Nacional Constituyente? El plebiscito. Entonces, como parte de los acuerdos internos del diálogo, analicemos o pongamos sobre la mesa el proceso constituyente, el establecimiento del plebiscito como recurso y luego la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, no desde el punto de vista de Mel Zelaya, no desde el punto de vista de Juan Orlando Hernández, de Luis, ni de cualquiera, ni de Salvador Narrala. Es la Asamblea Nacional Constituyente de la nación hondureña, de la representación del pueblo en todas sus expresiones de poder, académicas, sociales, etc. Ese creo que sería el punto de coincidencia. ¿Cuál sería el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente o del plebiscito? La Asamblea dice, esta Constitución en este artículo sigue igual, no a la reelección. ¿Usted cree que debe quedar así? Para mí, si esta fue la causal de la crisis, Honduras no está preparada para los procesos reeleccionistas. Vuelvo con otra pregunta. ¿Aceptará don Manuel Zelaya Rosales si muchos dicen que él tiene pretensiones de una reelección en Honduras? Debe de aceptarlo, porque si no lo acepta, la Asamblea Nacional Constituyente es la representación del pueblo. Por lo tanto, él es representación de una intención personalizada. Perfecto. Se le quedaría anulada si es el pueblo en quien pide a través del plebiscito, sí o no, la reelección presidencial. En este caso, si dice no, pues es no, es el pueblo. 20 segundos para que invite a estos actores al diálogo, general. Sí, creo que tiene que haber responsabilidad histórica de parte de los partidos políticos, una responsabilidad personalizada y de compromiso de parte de los actores políticos que han desencadenado la crisis, más otros actores que pueden ser impulsores de ideas
para que tengamos un punto de encuentro, un punto de convergencia para crear una plataforma que beneficie a nuestro país. El diálogo es la solución. Gracias, general. Muy amable a usted por haber compartido con nosotros al analista nacional y general en retiro Luis Maldonado Galegas. Que Dios bendiga a Honduras. Los dejo con la joya del día. Ahora, Torre de Control. Después, Noticieros El Mundo al Día. Más adelante, Primer Impacto.